Educación primaria, puentes del conocimiento. Encontrándose a meses de terminar su último ciclo escolar, los estudiantes de quinto grado de secundaria tienen que tomar una difícil decisión, la cual es elegir alguna carrera que cambiará el rumbo de sus vidas y marcará su futuro. La educación primaria es el primer nivel del sistema educativo formal y es muy importante ya que tiene como objetivo proporcionar a los niños las bases esenciales en diversas áreas del conocimiento, como matemáticas, ciencias y estudios sociales. Durante esta etapa se busca no solo el desarrollo académico, sino también el crecimiento social y emocional de los estudiantes. Los niños aprenden habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo, así como valores importantes como la colaboración, el respeto y la responsabilidad. El día de hoy tendremos el honor de entrevistar a Karen Stephanie Tullo Ramos, quien culminó 2 carreras, las cuales son Secretariado Ejecutivo y Educación Primaria, pero actualmente solo elabora su carrera como profesora de educación primaria en la institución educativa privada María de los Ángeles. ¿Qué le llevó a elegir ser profesora de educación primaria? ¿Hubo algún evento o experiencia que le haya inspirado? Buenos días ante todos. Lo que me llevó a elegir ser profesora de educación primaria, bueno, fue a mis inicios de años, ¿no? Más que todo porque siempre he visto que la profesora que yo he tenido desde la primaria ha sido una profesora que me ha motivado, que ha estado ahí conmigo, me ha enseñado lo que es ayudar a los demás, ¿no? Cuando alguien tenía alguna dificultad. Entonces, siempre que he estado apoyando, esa necesidad, ¿no? De querer ayudar, apoyar, enseñar, entonces me han inculcado desde muy pequeña en sí. Ahora, lo que más me ha motivado ha sido una de las experiencias que he podido tener con esa maestra, ¿no? Por ejemplo, en el momento de las exposiciones, cuando nosotros nos teníamos que preparar, ¿no? Yo siempre he tenido como que la motivación, ¿no? De querer presentar un buen trabajo. Entonces, la maestra siempre nos decía, van a presentar su trabajo, tienen que presentar su material, sus trípticos para poder compartir la información con los demás estudiantes. Entonces, siempre en mí había como esa energía, ¿no? Esas ganas de querer enseñar a los demás, ¿no? Querer exponer. Y me acuerdo que en ese momento, en los años 2005, 2007, era como que los inicios, ¿no? De nosotros que estábamos los niños utilizando un tríptico, y entonces, y menos todavía, ni utilizábamos mucho lo que es computador. Y me acuerdo que hacíamos los trípticos a mano, y encima de hacer a mano teníamos que sacarle copia. Y así nosotros íbamos entregándonos a nuestros compañeros y nos decían, no, ya cada uno va a tener su tríptico, tiene que pegarlo en el cuaderno, tienen que estudiar porque después se les va a tomar un examen, a ver si han puesto atención. Entonces, siento que esa experiencia me ha marcado más porque veo donde yo tengo, ¿no? La motivación, como decía, ¿no? De querer estudiar, practicar, enseñar, ¿no? Esa ha sido la experiencia que más me ha marcado. ¿En qué lugar estudió? ¿Durante cuánto tiempo estudió para ser profesora de educación primaria? Bueno, yo he estudiado en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública, José Jiménez Borja. Nosotros estudiamos 5 años, ¿ya? A veces siempre me queda la anécdota, ¿no? Que nos preguntas, ¿han estudiado 3 años? ¿No? Esto no es una carrera técnica, esto es una carrera profesional, al igual que la universidad, ¿verdad? La universidad estudia 5 años, nosotros también estudiamos 5 años. Ahora, nosotros no solo nos quedamos en los 5 años, nosotros tenemos que seguir estudiando para nosotros hacer nuestras tesis, para obtener otros grados, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su trabajo diario? Bueno, actualmente los mayores desafíos son ¿cómo te podría decir? A ver, son los niños que tenemos con habilidades especiales, ¿no? En este caso, niños con TEA, que es el trastorno del espectro autista, niños con TDAH, que es el trastorno de hiperactividad. Entonces, no podría decir antiguamente, sino que hace 10, 15 años, ¿no? Normalmente en los colegios no contaban con muchos niños con estas habilidades
que ahora, ¿no? En la actualidad poco a poco van aumentando. Entonces, los retos que yo normalmente recibo, y creo que la mayoría de docentes, más aún si se dan cuenta en la educación primaria, uno se va dando cuenta recién qué tipo de trastorno viene teniendo cada niño, son el poder nosotros ver la manera de cómo enseñarles a ellos, ver la manera de cómo tratar con ellos, ver la manera de cómo nosotros también, mucho influye acá lo que es la paciencia. Porque puede ser que una maestra, ¿no?, tenga todas las capacidades intelectuales de poder enseñarle, ¿no? Uy, la maestra es recontra inteligente, se le podría decir, pero la maestra no tiene paciencia y si el niño por A o B dice una palabra o reacciona de una manera que es propia de su condición y se le entiende y la maestra no tiene la paciencia para poder enseñarlo, poder tratarlo, le hacemos más daño a los niños. Entonces, el mayor reto es poder nosotros tener las habilidades, ¿no?, y las maneras de poder enseñarles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a ellos se les trata de acuerdo a la condición que tienen, de acuerdo al grado que tienen, y las actividades, claro, no van a ser iguales, ¿no? Porque cognitivamente ellos también, algunos se desarrollan mejor que otros, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante de ser profesora de educación primaria? ¿Tiene alguna anécdota que le haya dejado una huella positiva o negativa? Ya, lo más gratificante en sí yo creo que no solo para mí, sino para todos los profesores, es que su niño pueda aprender, ¿no? Tu objetivo es que el niño aprenda, que el niño logre las competencias que uno les vaya a enseñar. Y si el niño lo logra es porque la profesora está haciendo un buen trabajo. Pero si por A o B la gran mayoría de niños no lo logra, es porque se puede utilizar quizás otro método de enseñanza. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Tiene alguna anécdota que le haya dejado una huella positiva o negativa? Sí, claro, ¿no? Como me decían, ¿cuál es el logro que yo quería obtener, ¿no?, con los niños? Entonces, una huella positiva que yo me he dado cuenta, porque normalmente la mayoría de profesores a veces no quiere agarrar lo que es primer grado. Entonces, ¿por qué? Porque primer grado son niños tan pequeños que están de 5 años, pasan a la primaria, ¿no? Y es algo nuevo para ellos. Entonces, yo recuerdo que había estado dando de reforzamiento a niños de primer grado. Entonces, es un reto para mí. Y ese reto he sentido que lo he podido cumplir. ¿Cuándo? Cuando al mes o mes y medio de haberles enseñado, ¿no?, lo que es tema de escritura, tema de lectura, veo que los niños se han aprendido. ¿Por qué? Porque al momento de leer oraciones ya lo hacían, lo que no hacían el primer día que habían empezado el reforzamiento, al momento de querer unir vocales, de unir letras, consonantes, y en tan poco tiempo, utilizando un método que yo había investigado, ¿no?, que no necesariamente era el silabeo, sino que era otro tipo de método. Entonces, para mí eso es lo que más me ha marcado porque me he dado cuenta que sí, los niños han aprendido, ¿no? Y entonces es una alegría, esa es una alegría para un docente. ¿Cuáles cree que son las habilidades más importantes que debe tener una profesora de educación primaria? Bueno, las habilidades más importantes que debería de tener la profesora, ¿no?, que enseña educación primaria, vendría a ser lo que es muy aparte del conocimiento, porque también es importante, ¿no? Porque imagínense una profesora de educación primaria que en ortografía esté totalmente mal y quiere enseñar caligrafía, ¿no?, escribiendo en la pizarra, ¿qué serían sus niños, no? Puras equivocaciones. Entonces una profesora tiene que estar bien preparada, ¿no? Cognitivamente, ¿en qué manera? En que la maestra es un ejemplo para el estudiante. Asimismo, no solo, como decía, ¿no?, sí, es bueno hablar de lo que es cognitivo en las profesoras, pero también es bueno hablar de los valores, ¿no? Porque nosotros como maestras somos un ejemplo. Entonces, como somos un ejemplo, los niños, todos los valores que nosotros practiquemos en el colegio, ellos nos ven a cada momento. Entonces, nosotros somos un ejemplo para ellos. Entonces, enseñar lo que son los valores, que lo practiquen en casa. Sabemos que en casa también les tienen que enseñar, pero nosotros también tratamos, ¿no?, de poder apoyar a ellos.
Y así sucesivamente, ¿no? Para mí lo más importante sería el comportamiento de los niños, los valores y el nosotros poder tener la habilidad, ¿no? De enseñarle lo que son cosas nuevas, ¿no? ¿Se le dificultó conseguir trabajo luego de haber terminado su carrera? ¿Qué proceso siguió para trabajar en la institución educativa en la que ahora elabora su profesión? Ya, y bueno, para encontrar trabajo, gracias a Dios, la carrera de educación primaria es una carrera que un docente puede enseñar. Hay un profesor para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto y así para sexto, ¿no? Son diferentes docentes. Entonces, en una institución educativa de educación primaria, prácticamente se requiere 6 profesores de educación primaria, ¿no? Para el colegio. Cuando terminé cuando terminé de estudiar en el pedagógico, gracias a Dios nos entregaron un documento, ¿no? Donde nosotros habíamos podido sustentar ya nuestro bachiller. Teníamos un papel donde sustentaba que nosotros ya habíamos hecho una tesina. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Presentábamos esos documentos a diferentes colegios particulares, porque ya que para el Estado todavía teníamos que tener el título y teníamos que dar un examen, ¿no? Para nosotros poder pasar un contrato. Entonces, en este caso, los particulares, lo bueno de los particulares es que normalmente siempre necesitan profesores, ya que paran cambiando, es que los docentes se quedan en un colegio y después también quieren tener experiencias en otros colegios, entonces mayormente van cambiando. Entonces, cuando uno presenta su currículum vitae a diferentes colegios, porque en el caso mío ha sido así, he presentado a diferentes colegios, de los cuales varios colegios te llaman, ¿no? Te dan propuestas. Te dicen que tienes que hacer tu clase modelo, una entrevista o por A o B, ¿no? Me ha pasado también que me dicen, puedes trabajar con nosotros un mes y después de eso, de acuerdo a cómo vamos, puede ser contrato, ¿no? Entonces, esa fue la manera en que yo pude lograr trabajar en el colegio, ¿no? Fue uno de los colegios que yo he presentado mi currículum vitae, me han hecho una entrevista, me preguntaron si ya había trabajado con grados menores, porque en este caso necesitaba profesoras para primero y segundo grado. Entonces, felizmente yo sí he tenido la experiencia de haber trabajado con grados menores y un día me llamaron porque ya había tenido propuestas de otros colegios, sino que yo me baso bueno, tengo mi familia, ¿no? Entonces yo he querido estar en ese momento, este año, en un colegio que esté no tan lejos, ¿no? Del distrito donde yo vivo. Por ejemplo, como vivo en Pocoyay, yo no he querido bajar hasta Cono Sur, ¿no? O irme más abajo del centro, ¿no? Entonces, en este caso yo he optado por un colegio privado que sea en el mismo distrito donde yo vivo. Y cuando me hicieron la entrevista, claramente, ¿no? He podido responder las preguntas, he estado conforme, como dije, sé trabajar en equipo. Entonces, gracias a ello, la directora del colegio me llamó, ¿no? Unos días después me llamó y me ofreció, ¿no? Me dijo que los horarios son así, cuánto es el sueldo, cómo nosotros trabajamos. Entonces, para mí ha estado muy bien toda la propuesta y es por eso que yo he decidido aceptar y trabajar en ese colegio, ¿no? Y bueno, hasta el momento de hoy me ha ido muy bien. Porque veo que entre todas las profesoras se apoyan, las actividades que tenemos, los niños yo he podido tratar. Me preguntaste, creo, una pregunta, habían 2 preguntas en ese tramo. Sí, ¿qué proceso siguió para trabajar en la institución educativa en la que ahora elabora su profesión? Ya, como decía, ¿no? Los procesos eran que nosotros presentábamos su currículum vitae. De ese currículum vitae nos hacían una entrevista. Después de la entrevista con nosotros, yo ya tenía mis papeles, ¿no? Al día, más aún en ese momento no tenía el título, porque el título demora, ¿no? A pesar que nosotros hayamos sustentado, el título demora como medio año para que nos llegue. Entonces, gracias al bachiller que he tenido, la institución educativa me ha podido aceptar y he podido laborar ahora donde estoy. ¿De cuánto suele ser el sueldo de una profesora de educación primaria? Bueno, el sueldo de una profesora de educación primaria va dependiendo del título que tenga la profesora. En este caso, cuando tú terminas la carrera,
hay procesos, ¿no? Como se dice, ¿no? Tú tienes que, como la universidad, ¿no? Tú tienes que tener tu bachiller, tienes que tener tu título de licenciado. En este caso, y peor aún, si por A o B no tienes, a eso me refiero, una profesora que trabaja en un colegio privado puede ganar de unos 1.500 o 1.600, 1.700, dependiendo cómo te llegue la propuesta del colegio, ¿ya? Porque no todos los colegios te pagan lo mismo, hay colegios que te pueden pagar 1.300. Entonces, todos los colegios privados varían, porque como se dice, ¿no? Son privados, entonces ellos son independientes en el pago que quieran ofrecer. Ahora, eso es cuando tú no tienes no tienes aún tu título, pero cuando tú tienes tu título tu título de licenciado en educación primaria, los colegios del estado te pagan 3.100, pero en eso de ahí también tenemos que descontarle los seguros. Creo que el líquido más o menos va sacando unos 2.800, 2.900 en líquido, ¿no? Pero así son los pagos, o sea, en la comparación del Estado y en comparación de los privados. Pero también hay privados que también te pagan esa cantidad, 3.000 soles. Pero ¿cuáles son? Por ejemplo, los colegios privados que tienen más renombre en Tacna, ¿no? Como sería el Cristo Rey, el Santa Ana, el Humboldt, podría ser también el Colegio Cima, y así sucesivamente algunos colegios, ¿no? Que son más grandes, y entonces también el labor de trabajo también es el doble, porque no es el mismo horario que un colegio público que un privado que te paga esa cantidad, ¿no? ¿Qué consejo le daría a alguien que esté considerando ser profesor o profesora de educación primaria? Bueno, mi consejo, la verdad, es decirle la verdad, mire, felicitarlo porque también siento que ha tomado una buena decisión. ¿En qué manera? En que la educación es algo primordial que hay en este país. Jamás la carrera de educación primaria va a ser una carrera que va a desaparecer, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación viene desde pequeños, desde inicial. Entonces, ¿cuándo cambia? Cuando es en educación primaria, ¿no? Porque ahí ya nosotros entramos lo que son con conocimientos para los niños. ¿Para qué dejarlos nosotros con base para la educación secundaria? Ahora, ¿por qué les digo que está bien? Porque a mí me encanta mi carrera, ¿no? Entonces, por eso siempre les voy a hablar bien, porque normalmente, como les decía, ¿no? En un colegio pueden necesitar de 6 a 12 profesores de educación primaria por colegio. Entonces, plazas siempre van a haber, siempre. A pesar que en una educación privada y cuando ya tú quieres contrato. Entonces, en educación privada, ¿por qué te digo? Porque tengo la experiencia de que necesitan profesores de educación primaria, sino que sean profesores responsables. Porque se dan cuenta que necesitan profesores a medio año o, por ejemplo, en junio, en mayo, no cuando inician las clases, necesitan profesores. Siempre nosotros, yo pertenezco a una página de WhatsApp, ¿no? Donde publican, ¿no? De profesores colegiados que publican, por ejemplo, no se necesita docente de educación primaria para el trabajo de tal colegio, y así sucesivamente. Y veo tantas publicaciones. Las profesoras también del pedagógico nos dicen, ¿no? Que no necesitan solo en Tacna, quizás necesitan en zonas mineras, donde estudian también los niños. Entonces, en zonas rurales, donde a veces la mayoría no quiere ir, prefiere quedarse en el mismo centro, ¿no? Entonces me doy cuenta que la carrera tiene muchos fines de poder enseñar, de poder trabajar, porque también no solo puedes, por ejemplo, no trabajar en el colegio y venir a tu casa y, bueno, como darte la mitad del día estando en tu casa. Claro que tenemos que planificar, tenemos que imprimir, hacer varias cosas de lo que vamos a hacer al día siguiente, sino que también tenemos que nosotros ver que la carrera nos solvente en qué manera, en que nosotros particularmente también podemos enseñar. Concluyendo con esta entrevista, puedo decir que la educación primaria se trata de formar a las futuras generaciones, inculcando no solo habilidades académicas,
sino también valores y principios que los acompañarán a lo largo de su vida. Los educadores en este campo tienen la responsabilidad y el privilegio de influir positivamente en el desarrollo integral de los niños, ayudándolos a descubrir su curiosidad, fomentar su creatividad y construir relaciones interpersonales saludables. Además, esta carrera ofrece un impacto duradero en la sociedad, ya que los estudiantes de hoy son los líderes y ciudadanos del mañana. Instituciones en las cuales estudiar educación primaria. Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública José Jiménez Borja. Universidad Privada de Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Hasta aquí culmina la entrevista, espero haberlos ayudado y espero haberlos informado más acerca de esta carrera que es educación primaria. Hasta pronto.